buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este ciclo que llamamos Voces que Suman, que estamos organizando desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales. La emergencia mundial que produce la pandemia del COVID-19 nos enfrenta como nunca antes a límites y fragilidades. Junto con otras crisis preexistentes, la económica, la social, la política, la de biodiversidad y la climática. Vivimos en un momento de mucha incertidumbre que nos obligan a debatir cuál es el rumbo que tenemos que seguir y tomar acciones en consecuencia. En lo inmediato, para superar a esta pandemia, en el largo plazo, para preservar la vida en nuestro planeta. Estamos en un momento de replantearnos un montón de cosas, de debatir a fondo el modelo de desarrollo que venimos teniendo desde hace mucho tiempo. En este ciclo, Voces que Suman, desde FARN conversamos con referentes del mundo socioambiental para pensar cómo puede ser ese posible mundo post-COVID-19. Hoy vamos a hablar específicamente sobre la crisis climática. Vamos a hablar de la acción climática, esa crisis que se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero que hoy por hoy está cobrando una relevancia muy grande. Para eso invitamos a Manuel Pulgar Vidal, que está aquí con nosotros y que la verdad que es un placer tenerlo. Manuel es un amigo de la casa desde hace muchísimos años, desde los comienzos de FARN, y hoy por hoy Manuel es el coordinador, el líder de la estrategia de clima y energía de la WWF a nivel internacional, y entre su larga trayectoria, Manuel también ha sido ministro de Ambiente del Perú y presidente de la COP20, la COP que precedió a la COP de París. Así que bueno, Manuel, es un placer estar con vos hoy y poder compartir este espacio y que nos hayas cedido de tu presencia para poder conversar de estos temas tan importantes. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Enrique, muy bien, te agradezco mucho, le agradezco a FARN que me hayan invitado a este espacio Voces que Suman, siempre es un placer, como dijiste tú, años de conocer a FARN, casi desde sus inicios, y de compartir sus avances, su capacidad de ser inclusivos, de involucrar con sus voces a muchos actores en nuestra causa común, que es una causa por el planeta. Te agradezco de nuevo esta invitación. No, por favor, Manuel. Entonces, bueno, para ir directamente a lo que nos convoca, vos ya venís fuertemente involucrado en todo el espacio internacional de negociación climática y mucho más allá también. Pero, ¿qué tenía que pasar este año? ¿No? O sea, este año 2020 era un año muy importante para el clima. Entonces, ¿qué cosas son las que de repente se ven quizás postergadas a raíz de lo que está ocurriendo? ¿Qué cosas tenían que ocurrir este año? ¿Por qué era tan importante este año para la acción climática? Sí, mira, para contestar tu pregunta, Enrique, hay que ponerla en contexto, ¿no? ¿Qué esperábamos del 2020, al cual además ya empezábamos a denominar el Super 2020 porque era un año de muchas decisiones que se han visto postergadas, como señalaré unos minutos? Y le habíamos puesto Super 2020 porque esperábamos avances en el tema climático y avances en el tema de la lucha contra la pérdida de naturaleza y la degradación de ecosistemas. El clima y naturaleza estaban muy fuertemente en el 2020. Pero para entender el qué esperábamos hay que ver también en qué momento nos encontrábamos. Esperábamos mucho vinculado a lo que llamamos la implementación del Acuerdo de París. Hay que recordar que el Acuerdo de París, que es un gran instrumento, se adopta el 2015, entra en vigencia muy pronto, más pronto de lo que muchos esperaban, porque los países lo ratifican rápidamente y por lo tanto entra en vigencia al año, y tiene un conjunto de reglas. El Acuerdo de París, si uno rápidamente trata de describirlo, tiene un umbral, que es el umbral de incremento máximo de la temperatura aceptable, que el Acuerdo de París dijo muy por debajo de 2 grados y que la ciencia ha reforzado que debe ser no más de 1.5 grados Celsius. Ese es el umbral que no debemos sobrepasar para no tener consecuencias catastróficas.
Tiene dos objetivos claros de carbonización por un lado y resiliencia por el otro, que se vincula fuertemente a las dos acciones más regulares de la acción climática, que es la mitigación y la adaptación. Tiene un medio de implementación que es fundamental, que es lo que se llama el Plan Climático o Contribución Nacionalmente Determinada, que es el plan climático de los países para señalar cómo van a cumplir con las metas, y tiene medios de soporte, y ahí están las finanzas, la construcción de capacidades, la transferencia tecnológica. Entonces, ¿por qué he descrito nuevamente el Acuerdo de París, que probablemente muchos ya conocen? Porque es el Plan Climático o NDC uno de sus elementos centrales. Y se esperaba, pero se sigue esperando, que para este año los países presenten un nuevo plan climático mejorado, incrementado, en su ambición, en su contenido, en su meta. Lo que me lleva a la segunda reflexión para entender el contexto. Los planes climáticos que hoy día los países ya pusieron sobre la mesa, en realidad lo hicieron en el 2014, son insuficientes. La Secretaría de la Convención de Cambio Climático hizo un análisis que se llama de efectos agregados, un título un poco elaborado para decir, si yo sumo todos los planes climáticos y las metas de los países, la pregunta es si llego a no sobrepasar el umbral que mencioné hace unos segundos. Y la respuesta es no. A los planes climáticos actuales, si los cumpliéramos al 100%, cosa que lamentablemente no está ocurriendo del todo, llevarían el incremento de la temperatura a 3 grados de aquí a final de siglo. Si hoy día, que ya la temperatura se incrementó en 1.1 grados, la promedio, ¿no? Desde el inicio de la era industrial, y sabemos cuáles son las consecuencias de ese incremento, porque vemos sequías, heladas, lluvias, incremento del nivel del mar, retroceso de los glaciares, retroceso de los polos, etcétera. Si ya sabemos que con 1.1 estamos teniendo esas consecuencias, imagínense si llegamos a 3 de incremento de la temperatura. Las consecuencias serían catastróficas, y esto no es ser apocalíptico, es el modelo que la ciencia ya nos planteó que puede ocurrir. Entonces, los NDCs no son suficientes. Y un tercer elemento de contexto es que toda esta nueva ambición demandada para mejorar estos planes se está dando en un contexto donde han emergido populismos y negacionismo. Y probablemente las figuras más reconocidas del populismo y negacionismo son de este hemisferio, lamentablemente en el norte Trump, su administración, el gobierno de los Estados Unidos, en el sur Bolsonaro, Brasil, pero hay muchos que están cerca, no son los dos únicos, son como que los más representativos del negacionismo o populismo. Pero aún en este contexto de tres elementos, implementación, mejora de los planes climáticos y populismos y negacionismos, esperábamos los nuevos planes climáticos con nuevas metas más ambiciosas y a su vez que se consoliden las finanzas climáticas cumpliendo con el compromiso de financiamiento de 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020, que está en el Acuerdo de París. Esperábamos que se cierre la discusión de lo que se denominan los mercados de carbono, que deben coadyuvar al alcance de los planes climáticos, sin renunciar obviamente a la reducción real de emisiones o mitigación, que es el compromiso fundamental que nunca debemos perder de vista, y a su vez algunos otros avances en algunos otros temas que tienen que ver con agenda central, tiene que ver con género, tiene que ver con educación, tiene que ver incluso con el rol de los jóvenes y un conjunto de esos elementos. Esas eran las tareas que esperábamos para el año 2020 y que fundamentalmente debían cerrarse exitosamente con la conferencia de las partes del Convenio de Cambio Climático, COP26, que debía celebrarse hacia finales de este año en Glasgow, Escocia, organizado por Gran Bretaña. Pero a su vez esperábamos que la agenda de los actores no estatales, es decir, los gobiernos subnacionales, que en el caso argentino serían las provincias y también los municipios, se fortalezca, pero también de actores como el sector privado, que tiene una gran responsabilidad en lo climático, y esta agenda de actores no estatales se empezó a diseñar y se consolidó el 2014 en Lima, con lo que se llamó la Agenda de Acción Climática Lima-París, ¿no? Entonces, todos esos elementos esperábamos. Teniendo en cuenta, y acá una precisión para terminar la respuesta, que aun cuando esperábamos todo eso, sabíamos a su vez que si lográbamos todo eso no iba a ser suficiente, porque hay también una expectativa, Enrique, que es que la señal política del compromiso de los estados se fortalezca, y ese es un elemento central. La claridad en el proceso se fortalezca, porque hemos perdido esta idea de proceso,
cada COP cuenta como un paso adelante hacia un objetivo mayor y hemos perdido, por lo tanto, mucho la esperanza. Y lo que ha venido ocurriendo es que en las últimas 2 o 3 COP los resultados eran, la palabra que resumía los resultados de la mayoría de los actores era decepcionante, ¿no? Y eso tenemos que revertirlo. Entonces esperábamos que esta COP26 pudiese, a su vez, estos elementos concretos que te mencioné, recuperar proceso, mandar buena señal política y recuperar la esperanza, ¿no? Entonces, para evitar más decepciones. Todo eso ha tenido que ser postergado, porque no va a haber COP, va a ser el próximo año y en el mismo lugar, por lo menos hasta ahora, en Glasgow, organizado por Gran Bretaña. Pero, sin embargo, como yo siempre dije cuando se discutía la postergación era obvia. Este es un proceso de negociación de estados y la negociación requiere el cara a cara, requiere el mirarse, los negociadores requieren conversar y ceder un poco en sus posiciones muchas veces y eso se logra en el cara a cara. Si no tenemos esta posibilidad de cara a cara por el aislamiento social en el que estamos hoy día por la pandemia, era obvio que había que postergar. Pero utilizando la analogía del niño que le pide a su profesor, postérgueme el examen porque tengo problemas, el profesor generoso podría contestarle, se lo postergo, pero espero ahora sí más de ti, ¿no? Y creo que ese mismo mensaje es el que debemos esperar de la COP que ahora se realizará el año 2021. Te acepto la postergación, estados del mundo, pero esperamos más de ustedes. La verdad que es una analogía súper interesante. La verdad que me parece que es excelente. Entonces, un poco a raíz de esto que vos nos contás, se frenó todo. O sea, digamos, y te provoco un poquito con esto, ¿no? O sea, se paró todo, entonces ya es la excusa perfecta para los países para no hacer, digamos. No, lo opuesto, permíteme rápidamente adelantarme. Definitivamente se frenó lo formal, el evento, el espacio de reunión, el espacio de negociación, pero definitivamente se consideró desde el inicio inaceptable que la pandemia significase que se detuvo la responsabilidad climática. Y felizmente las organizaciones, muchos actores, algunos actores líderes, han podido seguir empujando el proceso. Pero a su vez la pandemia, curiosamente, de todas las consecuencias negativas que tiene y de los muertos de los cuales nos debemos lamentar y de gente enferma o gente que ha perdido su empleo, muchas las condiciones económicas más esenciales para su supervivencia, también han salido algunas lecciones positivas en relación al tema climático. Entonces, permíteme señalarte algunas cosas. La Secretaría de la Convención sigue esperando, y es bueno que este tipo de entrevistas dentro de estas series de voces que suman transmitan el mensaje. La Secretaría de la Convención espera que los países presenten de aquí al 31 de diciembre su plan climático o NDC mejorado. Un país que lo ha hecho bastante bien comparativamente a otros es Chile, lo que es muy bueno y hay que felicitar a Chile en su accionar. Pero un conjunto de otros países no lo han hecho aún. Perú, que es el país, que es mi patria, que es donde nací, no lo ha hecho y animo a través de este espacio a Perú a que lo haga. Han señalado políticamente que lo van a hacer, pero esto es para todos los demás, para Argentina, para Brasil, para Colombia, para Ecuador, tienen que presentar su plan climático incrementado. Pero acá, permíteme darte un mensaje paréntesis. No lo tienen que hacer porque hay un mandato. Yo últimamente digo, tranquilos, no se trata de que porque hay un acuerdo entonces estoy forzado. No se sientan forzados. O si se sienten forzados, siéntanse forzados no porque hay un acuerdo, sino porque la economía del mundo ya empezó a cambiar. Y si ustedes no hacen un plan climático ahora, sus productos de exportación, amigos de todos los países, van a terminar siendo rechazados en esta nueva economía de clima que ya empezó a generar. O, peor aún, si no tenemos un plan climático, la tecnología obsoleta que países desarrollados empiezan a desechar, como incluso vehículos de combustión interna, va a acabar en nuestros países como si fuéramos los basureros de tecnología obsoleta. Por lo tanto, tiene que ver con el crecimiento del país, tiene que ver con su Producto Bruto Interno, tiene que ver con la supervivencia de las empresas. Háganlo por esos factores, no porque el acuerdo los empuja a hacerlo, sino porque tienen visión de largo plazo y ejecutan acciones de corto plazo para llegar a esa visión. Por ahí te conecto, ¿no? Con esto que decías de la visión de largo plazo, de la oportunidad que te representa o la oportunidad donde te ubica para
para poder adelantarte por alguna vez en la historia, ¿no? De decir, bueno, o sea, si realmente quiero estar inserto en el mundo, generar valor, estar insertado en una nueva economía, ¿no? O sea, hay que adelantarse, hay que pensar en ese programa futuro. Y justamente, ¿no? En toda esta situación que con mucho dolor en algunos casos nos tocó transitar este año, muchos de los países están hablando de programas de reactivación económica, porque muchas de las economías están golpeadas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que te hago en esto es, ¿cómo se tiene que enfocar ese trabajo, esos planes de largo plazo, esta situación de pandemia, esta recuperación económica o este trabajo climático en particular de aquí en más? Correcto. Y probablemente me faltaban un par de elementos de la pregunta anterior, pero las voy a unir rápidamente. La pandemia nos ha enseñado varias cosas. La primera es la vinculación de su origen con nuestro accionar. Por lo tanto, como decía la directora de Ecosistemas de la Unión Mundial para la Naturaleza, si nosotros en nuestra respuesta no consideramos el origen, que es de pérdida de naturaleza y de irresponsabilidad climática, lo único que estamos haciendo es subsidiando para que la próxima pandemia aparezca pronto. Esta la podemos combatir, pero la naturaleza nos responderá con un nuevo virus, ¿no? Que nos afectará en X años si es que no consideramos esos elementos. Lo segundo que nos ha enseñado es lo que significa actuar cuando estás frente a una emergencia. Hoy día estamos casi todos quedándonos en casa, hoy día estamos fundamentalmente aislados socialmente o por mandato o voluntariamente. Las actividades económicas se han detenido significativamente porque se ha reconocido el valor que tiene la salud para seguir empujando la sociedad a su desarrollo, para seguir empujando la economía. Pero cuando pensamos en clima, como dijiste tú al inicio, no estamos actuando acorde con, ¿no? Nuestro accionar todavía no es acorde a la emergencia climática que enfrentamos. Entonces, ahí hay una segunda enseñanza. Y lo tercero, y ahora sí vuelvo a tu última pregunta, tiene que ver efectivamente con esta visión de largo plazo. La visión de largo plazo no solamente es el pensar dónde voy a estar, sino cómo mantengo mi desarrollo. De acá hacia adelante, es todo el proceso, no es que te vas a imaginar un futuro al cual vas a llegar casualmente. Y además está vinculado al hecho que muchas regiones del mundo ya lo están haciendo. Miren ustedes, Europa ya definió en noviembre del año 2019, definió con claridad cuál es su meta de decarbonización al 2030. 55% de reducción de emisiones al 2030. Y a su vez van a ser de emisiones netas cero de carbono al 2050. Hay algunos países que incluso lo están haciendo con cierta anterioridad al 2050. Y a su vez tienen un conjunto de acciones y transiciones en la energía, en el transporte, en la industria, para llegar a esa meta. Si Europa, que es destino de muchos de nuestros productos, va a establecer esa meta, entonces supongamos lo que va a significar si nosotros no establecemos la propia. Que nuestros productos que se exportan con alto contenido de carbono van, como dije ya hace un momento, a ser rechazados. Entonces la construcción de la visión de largo plazo es fundamental. Pero entonces, ya tienes la visión de largo plazo y como dije, vamos a conectar tiempos, ¿ya, Enrique? Tienes la visión de largo plazo y eres consciente de que la tienes que construir y tienes la necesidad de actualizar tu plan climático como mencioné hace un momento. Pero estás en plena pandemia y la pandemia te ha generado una severa crisis económica. Y por lo tanto, como calcula CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, este año la pérdida de PBI va a ser de niveles que nos va a poner entre menos 8 a entre menos 15 o 17 o quizás menos 20. Mi país, el Perú, va a estar entre los que más pérdida tiene. Se calcula menos 17. Y algunos dicen que quizás eso se queda corto. Pero otros van a tener menos 10, menos 11, menos 2. Entonces ese va a ser el resultado económico. Entonces, claro, ¿cuál es la tentación? Bueno, entonces hay que reactivar la economía con aquello que rápidamente sabemos hacer y continuemos haciendo lo mismo. ¿Cuál es el riesgo de eso? El riesgo de eso es que vas a poner el dinero escaso que tienes en actividades que sabes que gradualmente van a salir
del proceso económico y de desarrollo de los países. Ejemplo, si sabemos, porque es irremediable, felizmente, que el carbón y la generación de energía que quema carbón va a salir de los mercados, pues ya casi nadie financia esas actividades, ni la banca multilateral, ni los fondos de pensiones. ¿Qué sentido tendría que un país invierta en eso? Ninguno. En realidad es casi un gasto a fondo perdido, no tiene ningún sentido. Pero igual pasa por insistir en seguir explorando petróleo, cuando sabemos que también a la banca multilateral, como el Banco Mundial ya dijo, no financio más exploración de petróleo y cada vez más decisiones acorde con esa afirmación del banco se adoptan en otras entidades del mundo. Por lo tanto, la pregunta que los países deben hacerse es no solamente qué debo hacer para evitar subsidiar una pandemia futura, sino qué debo hacer para que ese dinero escaso que tengo lo ponga en actividades que orientan mi país al objetivo de largo plazo, y qué debo hacer para que estas acciones que voy a financiar con los escasos recursos sean sostenibles, disminuyan carbono, me permitan mantenerme en estos mercados interdependientes que ya cambiaron y me permita ser competitivo. Y por lo tanto tengo que pensar en las energías limpias, tengo que pensar en la eficiencia energética, tengo que pensar en la restauración y en la reforestación. En países como Argentina o Uruguay, que tienen altas emisiones fundamentalmente por el desarrollo de la actividad agropecuaria, ¿no? Tienen que reconocer que cada vez más se está hablando de diversidad de dietas, reducción de emisiones de este tipo de actividades, manejo sostenible de la agricultura, ¿no? Que el tema de soluciones basadas en naturaleza forma parte del debate. Por lo tanto, las inversiones para que sean sostenibles a largo plazo requieren estar enfocadas en este tipo de actividades económicas. Por lo tanto, la pandemia nos enseña, la visión de largo plazo nos dirige, las acciones de corto plazo nos impulsan. Ese es un poco el mensaje. No invirtamos en aquello en lo cual vamos a tener que reinvertir porque la economía global empieza a rechazar. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ahora, todas las organizaciones aportemos con soluciones creativas, porque de hecho, cuando las economías están tan deterioradas, los decisores tienen que también ver cómo van empleo rápido, ¿no? Por lo tanto, hay que generar esas condiciones de empleo decente, de empleo limpio, avanzar rápidamente las subastas de energía limpia, cuando tenemos felizmente una caída significativa del precio, ¿no? de las fuentes fotovoltaicas o fuentes eólicas. Entonces, hay un conjunto de acciones. Utilicemos a las ciudades como espacio para la recuperación económica, porque las ciudades tienen que trabajar mejores sistemas de transporte, mejor manejo de residuos sólidos, más eficiencia energética, ¿no? Mejores patrones constructivos, sistemas de transporte no motorizado. Hay tantos temas que trabajar que están vinculados a esta nueva economía del clima que nos dan luces de hacia dónde debe caminar la recuperación económica. Última frase, Europa ha aprobado un paquete de recuperación de varios miles de millones de euros, y de los cuales 30% es, o 25-30, creo que quedó en 30, es para cuestiones climáticas. Y tienen un principio de su paquete de recuperación económica: do no harm, no causemos daño. Hay un principio fundamental que rige la recuperación económica europea, ¿no? Y hoy día en los Estados Unidos, que está aproximándose a una elección, hace pocas horas el candidato Biden, ¿no? hizo mención a la importancia de una recuperación mejor, ¿no? Build Back Better, ¿no? Significa que el futuro, una vez que salgamos de esta crisis temporal que la pandemia nos está generando, debe ser para un mejor y no para repetir los errores. Bueno, con esto, Manuel, la verdad que nos has dado un panorama bien concreto y bien claro de dónde estamos, cómo fue esta situación, qué es lo que estamos atravesando y todo lo que es necesario para seguir avanzando en una manera que realmente sea en línea con los compromisos internacionales, pero principalmente con el desarrollo sostenible de los países. Así que bueno, en estos breves minutos, la verdad que hemos podido conversar
de temas muy puntuales, de temas muy reales, muy concretos, y quiero volver a agradecerte, Manuel, por haber dedicado estos minutos para compartir con Farm y con toda la gente que va a estar escuchando sobre todos estos temas que estamos compilando en este ciclo que es Voces que Suman, y que donde estamos buscando replantear nuevamente, poner sobre la mesa cómo es un nuevo vínculo entre la sociedad y la naturaleza. Así que, Manuel, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y sobre todo por tus palabras. Un placer, Enrique, y permíteme dar esta última frase. La tarea no solo es pública, no solamente es de los estados, es también de todos nosotros. Y algo que estoy seguro esta pandemia nos va a dejar como conclusión es que los jóvenes han aprendido más a entender los límites de la naturaleza, los límites del planeta y las consecuencias que un mal accionar tienen con pandemias como la que sufrimos. Y por lo tanto yo siento que lo que va a haber, Enrique, es mucho activismo juvenil, mucha gente comprometiéndose, y creo que eso va a ser lo más saludable para esta recuperación mejor de la que hablaba hace unos segundos. Estoy seguro que cada vez más jóvenes y en general ciudadanos van a rechazar actividades que degraden, actividades que impacten, actividades que no tengan condiciones o consideraciones climáticas y de naturaleza. Y no lo digo como una amenaza, lo digo más bien como un resultado positivo. Este encierro, este aislamiento, esta detención de la economía con sus consecuencias, definitivamente va a generar respuestas que yo estoy seguro van a ser mejores y más responsables. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que creo que es un mensaje excelente para dejar, para cerrar este encuentro. Así que nuevamente muchísimas gracias y los esperamos en las próximas series de Voces que Suman.